teniendo el diálogo y tal vez es su su característica representativa. Ahora, tenemos que recordar que no es que siempre usa digamos, forma de diálogo corrido. Elige usarlo en ciertos momentos, pero también usa, digamos, el discurso más estructurado. Tal vez una mejor pregunta sería, ¿por qué crea esta diferencia? Creo que... Porque depende del diálogo, si lo mantienes de una manera u otra, en cualquiera de las maneras, como que el lector se puede aburrir, ¿no? Entonces creo que también es como que para cambiar, que el lector siga interesado en la historia, porque hay veces que te aburres porque es mucha información y a veces mucha como conversación o lo que sea. Sí, para hacer algo diferente. O sea, cuando yo empecé a leer el libro, vi y estaba leyendo cosas y de la nada me di cuenta de que estaba leyendo el diálogo y también lo que estaba pasando al mismo tiempo. Y fue como que algo que me mantuvo como que prendía cuando leía el libro, porque era algo diferente, algo que nunca había leído yo antes. El elemento también es para enseñar cómo piensa el autor, o sea, el narrador del libro, Adrián, en su cabeza, y por eso también pone un montón de puntos. Sí. Y creo que esa es la diferencia, porque muchas veces cuando tienen el diálogo más estructurado, digamos, limita la capacidad del autor para hablar sobre otras cosas, sean en el contexto de la escena o sean lo que está pensando Adrián. Entonces muchas veces empieza el diálogo de una forma más rígida y hacia el final, y hay como un párrafo donde se mezclan las cosas, y esto representa no solo, digamos, tal vez el caos del pensamiento y de la personalidad de Adrián, sino también es como una juxtaposición muy útil para ver no solo la conversación, sino los pensamientos de Adrián relativos a esa conversación. Sí, te puedes meter a su cabeza y en verdad darte cuenta en verdad lo que él está pensando mientras habla. Que me parece que cuando están los guiones o todos como que los signos, en verdad no puedes, en verdad, o sea, lo lees y después dices, ay, está pensando esto, pero acá además como que lo lees y ya te das cuenta de lo que está pensando porque está todo junto. Y a veces es un poco difícil distinguir qué está como que diciendo alguien más y qué está pensando él, que viene de su imaginación. Pero eso también te mantiene atento y más como que al tanto de qué está pasando en la obra. También creo que como que el autor lo hizo para que el lector se pueda imaginar también visualmente, como que hay muchas personas que leen, se tienen que imaginar para poder entender un libro, como que lo que está pasando, se imagina como que no sé, pues Adrián, como que físicamente, como que pensando y después hablando, diciendo como que, cómo cambia su manera de pensar al hablar o cosas así. Entonces también eso ayuda al lector, que más que se imagina, más que cuando lee, solo lee las letras. Próxima pregunta. ¿Quién crees que era peor, los senderistas o los de la Marina? Eso es algo que yo me di cuenta mucho durante todo el libro, porque la idea de el tema que tiene el libro es sobre el terrorismo, donde los senderistas supuestamente eran los malos. Pero después me iba dando cuenta que los marinos, o sea, también hacían lo mismo. En tratar de resolver el terrorismo, hacían lo mismo que los terroristas. O sea, en tratar de resolver y eliminar a los terroristas, se volvían un poco terroristas también, porque los torturaban de maneras horribles, igual que los senderistas hacían a las personas normales. O sea, es como que tienes dos maneras de pensarlo, ¿no? Porque si ves como que a los senderistas estaban protestando por algo que ellos creían que era como que la manera que deberíamos de vivir, que debería de como que ser el país, entonces protestaban por eso, y eran, por pensarlo, comenzaron desde cero y fueron creciendo el terror, ¿no? En cambio, me parece que los marinos como que aprovecharon su poder que tienen como que el gobierno, que todas las facilidades que le da el gobierno, se aprovecharon, usaron todo eso y lo abusaron. Eso también tienes que como que recalcar. Yo creo que tenemos que considerarlo, digamos, yo creo que el Sendero Luminoso, a pesar de las atrocidades de la Marina, fue el que causó más daño en el conflicto interno. O sea, yo creo que primero tenemos que analizar la cantidad de daño relativa a la cantidad de personas involucradas. Recordemos que el Sendero Luminoso tenía más o menos 4.000 militantes, que es mucho menos que la fuerza que tenía el ejército o la marina. Entonces, si vemos la capacidad que tenía un individuo para causar daño, fue más en el Sendero. Y también tenemos que comparar, digamos, la magnitud de las atrocidades, porque ambos lados mataron a personas, pero lo vemos claramente en la novela. Cuando la marina mataba a personas, a veces los torturaban, pero, por ejemplo, no eran tan, digamos, sádicos, tan fuertes como el Sendero Luminoso, que lo hacía específicamente para esparcir miedo en la población, y por eso eran muchas veces más inhumanos. Pero también tenemos que considerar el objetivo de ambos lados, porque hay una analogía que se hace frecuentemente. Básicamente, si un gobierno tiene la capacidad de combatir el terrorismo con un arma perfecta,
es decir, que no hay daño colateral y que no matas a inocentes, el gobierno solamente mataría a los terroristas. Obviamente este es un ideal que no se traduce, digamos, empíricamente, pero que igual deberíamos considerar como un objetivo. Sin embargo, si el Sendero tendría esta arma perfecta, igual escogerían asesinar a inocentes para tratar de llegar a este fin político al que es casi imposible llegar. Entonces creo que en todo caso podemos notar que el gobierno, por lo menos sus intenciones teóricas, eran moralmente más justificados que el Sendero. Pero también, ¿no nos parece que los marinos también trataban de esparcir el miedo hacia los del Sendero? O sea, también lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Es un tema muy debatible. Obviamente, o sea, en el Sendero hicieron cosas horribles y obviamente el Sendero lo puedes ver en cualquier parte de la historia. Cuando dices Sendero Luminoso te piensas en el chico malo de la historia, ¿no? Y cuando piensas en el gobierno es como que, claro, hizo cosas malas, pero es el gobierno, no es el tipo bueno de la historia. Pero también lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Como que también hay veces que el gobierno se pasaba como que ya de la palabra que se usa, no es una palabra bonita, de una manera de decirlo. Y también el Sendero se pasó completamente en todas las atrocidades que hizo. O sea, creo que está claro que ambos lados se pasaron. Entonces, ¿quién se pasó más? Es que en verdad tenemos que definir cómo vemos la palabra peor ahora, tipo, puede ser de que Sendero estuvo súper mal y tú ya dijiste tus personas, o sea, mató a un montón de gente y todo, pero también la Marina es el gobierno, confiábamos en ellos y mataron a un montón de gente. Pero, o sea, lograron lo que tenían que hacer, que era acabar con Sendero. Eso también se tiene que hacer. En una ocasión en el libro, el narrador Adrián está leyendo como que historias sobre la gente de Ayacucho y lee una historia sobre que una señora a su esposo se lo llevaron al cuartel pensando que era un terrorista y nunca lo vieron, o sea, se encontraron muerto y la señora no tenía qué cuerpo encontrar porque le habían puesto otros miles de cuerpos, entonces no enterró ningún cuerpo. Y también yo creo que la Marina también, o sea, el Sendero tenía una población que querían eliminar, que era tipo prácticamente toda la gente, pero los de la Marina querían eliminar a los senderistas solamente, pero en ese proceso también eliminaron a gente que no era terrorista de casualidad. También tenemos que considerar que hubieron bastantes violaciones a los derechos humanos, no con el fin de eliminar a los terroristas, digamos, por parte del gobierno, sino por la asimetría de poder en la que se encontraban. O sea, cuando tienes un grupo del ejército armado, con fuerza y con mucho más poder que cualquier pueblo en el que se puedan encontrar en la sierra, claramente van a haber cosas como la violación de mujeres, que es obviamente central esta novela, pero esta asimetría de poder existía en ambos lados también. Entonces no creo que es algo con lo que podemos decir, bueno, el ejército fue peor. Es un tema debatible, igual cuando se preguntan que si te parece bien lo que hizo Fujimori, bien o no, y se puede pescar ahora diciendo hizo mal porque mató inocentes, pero también hizo bien porque eliminó a Sendero. Pero tengo una pregunta. ¿Creen que el rol supuesto del ejército del gobierno como una institución que cuida a los ciudadanos, especialmente por el hecho de que los impuestos de los ciudadanos son los que pagan los salarios de los del ejército, significa que una atrocidad del ejército es moralmente peor que una atrocidad del Sendero? Es decir, por ejemplo, hay personas que piensan que un crimen cometido por un policía merece más castigo penal que un crimen cometido por un criminal que no es policía. ¿Están de acuerdo? Los dos son humanos, Sí, pero creo que son es igual. capaces. La gente lo ve como, bueno, eso es malo, estamos acostumbrados a que hagan cosas malas y este grupo está acostumbrado a que hagan cosas buenas. Y en verdad es un estereotipo bien grande, en mi opinión. Y no me parece que porque es un policía o es un senderista deberían de ser tratados de formas diferentes. O sea, dependiendo del crimen que cometieron, obviamente, pero si cometieron el mismo crimen, yo los veo igual. Sí, o sea, no deberían ser tratados de diferente manera ante un crimen, pero la gente lo ve como más grave si un policía lo hace por como que el rol, como que lo que esperan de él, ¿entiendes? Porque los policías se supone que son los que hacen que todo esté bien, igual que el gobierno, que todo esté bien, que no le hagan daño a ningún civil ni nada. Pero en verdad durante el terrorismo le hicieron daño a un montón de gente inocente sin querer. Y por eso la gente lo vio. No, y lo hemos visto también muchas veces, o sea, el grupo Colina, el gobierno en esa época, por más de que acabó con el terrorismo, o sea, y lo hemos visto un montón en el Perú, no eran los más inteligentes. Contra el grupo Colina, sabían muchas cosas de que el gobierno hizo mal en esa época y no los podemos culpar tampoco porque obviamente